Benedicite, muy buenos días. Soy el Padre Julio desde el Eremitorio de Maús de la comunidad monástica Esicasta, la provincia anglicana de Cristo el Buen Pastor. Hoy miércoles continuamos leyendo y comentando la Filocalía. Venimos desde hace un tiempo hablando sobre la custodia del intelecto, escrito de Isaías el Anacoreta. Hoy Isaías nos plantea tres interrogantes bien interesantes, o más que nos plantea, nos responde tres interrogantes. La primera, ¿qué y cómo cuidar de nosotros mismos? Fundamental. La segunda, la importancia que tiene la Biblia en la vida de cualquier cristiano, pero fundamentalmente del monje. Pero cuidado, ¿cómo debe ser leída? Y la tercera, ¿cuál es el camino para alcanzar la experiencia de vivir en la presencia de Dios? Con estos tres interrogantes, entonces, comenzamos el video. La sentencia 22 dice así: Cuida, pues, de ti mismo, no permitas que nada de lo que te pueda llevar a la perdición te separe del amor de Dios. Domina tu corazón y no dejes que la pereza se posesione de ti. No digas cómo podré custodiarlo si soy un hombre pecador. Cuando el hombre realmente abandona sus pecados y se dirige a Dios, su penitencia lo regenera y lo renueva. Bien interesante el tema del cuidado, ¿verdad? Cuidar de sí mismo, es decir, estar vigilante. Cuidar quiere decir poner la diligencia, poner la atención y la solicitud en uno mismo. Implica protegerse, defenderse, guardarse, conservarse, mantenerse, preservarse. Implica mirar por uno mismo. Y en este tema que venimos abordando de la custodia del intelecto, implica fundamentalmente mirar por nuestra experiencia espiritual. Estamos acostumbrados a dedicarnos al otro. El cristianismo durante siglos nos ha dicho: olvídense ustedes mismos, piensen en los demás, sirvan a los demás. Y no está mal el servicio a los demás. Pero si no me amo primero yo, no puedo amar a los demás. Si no estoy bien yo, no puedo ayudar a los demás. Si no me cuido yo, no puedo enseñar a otros a cuidarse. ¿Cómo puedo enseñarle yo a otros a superar los males que tiene este mundo si no soy capaz de yo poner en práctica esas herramientas para la superación? Por lo tanto, cuidar de uno mismo es una regla básica. ¿Y cuidar para qué? Cuidar para estar bien. Cuidar para que nada nos separe de Dios. Nosotros estamos bien, nos sentimos plenos, realizados, dignos, felices cuando estamos unidos a Dios, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos bajo su presencia. Que nada ni nadie nos separe de Dios. Ni los pensamientos, ni los recuerdos, ni los sentimientos, ni los deseos, ni la sociedad, ni la cultura, ni el entorno, ni la familia. Dice San Benito en la regla que nada nos aparte del amor de Cristo. Y realmente ese tiene que ser el gran objetivo, fundamental. Cuidarnos para estar en la presencia de Dios. En un Dios que nos recrea, que nos dignifica,
no en el Dios que durante mucho tiempo determinados sectores del cristianismo han planteado un Dios controlador, vigilante, que anda con una regla midiendo cada paso que damos, a ver si dimos un paso en falso o no, que está con una camarita filmándolo todo para el día del juicio presentarnos esto hiciste. No, ese no es el Dios que reveló Jesucristo y ese no es el Dios que nos invita el anacoreta Isaías a descubrir. Él dice: ¿cómo podré custodiarlo si soy un hombre pecador? El mensaje que me han metido en la cabeza durante mucho tiempo. Pero responde Isaías el anacoreta: cuando el hombre realmente abandona sus pecados y se dirige a Dios, su penitencia lo regenera y lo renueva. Esta sentencia 22 es un mensaje liberador. Basta de cargar con las culpas. Basta de cargar con el pecado perdonado. Eso que lo carguen los tontos, los que no creen en Dios, los que no tienen confianza en el perdón de Dios. El perdón de Dios y la reparación nuestra nos regenera, nos limpia, nos libera, nos sana, nos dignifica. Reconocerse pecador luego de haber sido perdonado es no creer en Dios, es no confiar en Dios. El perdón nos hace criaturas nuevas. Estamos liberados para vivir la experiencia de Dios y Dios no tiene más en cuenta, nunca más va a tener en cuenta lo que Él perdonó. Por más que algún ministro nos insista en que vamos a tener que purgar nuestros pecados aunque hayan sido perdonados. Eso es contrario a la enseñanza cristiana que está en los evangelios, eso es contrario a la enseñanza que han creído los padres durante siglos. Hermanas, hermanos, si ustedes creen que estos videos les sirven para su vida espiritual, si ustedes creen que contribuye de algo a su experiencia de Dios, suscríbanse al canal si aún no se han suscrito. Si ya están suscritos, denle me gusta y lleguen hasta el final. Si llegan hasta el final, YouTube contabiliza y aporta dinero al Eremitorio Emaús. Es una forma de contribuir con el ministerio. Y ahora vamos a la sentencia 23, que dice así: en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, por doquier se habla de la custodia del corazón. Antes que nadie, David el cantor proclama: hijos de Dios, ¿hasta cuándo tendréis el corazón culpable? Y también su corazón es vano. Y a propósito de los que piensan cosas vanas, se dijo en su corazón: no me conmoveré. Y aún si dijo en su corazón: Dios olvida. Y muchas otras cosas de este tipo. Entre paréntesis, estos son todos textos de los Salmos. Isaías el anacoreta toma estos textos de distintos salmos. Proseguimos con la sentencia 23. El monje debe comprender el sentido de las Escrituras, a quién y cuándo hablar. Debe mantener siempre firme su lucha hacia la ascensión y prestar atención a los embates del adversario. Como un verdadero remero, debe cruzar el oleaje guiado por la gracia, sin apartarse de la vía y cuidado solamente de sí mismo, y debe, con recogimiento, hablar con Dios, con un pensamiento no distraído y un intelecto simple.
Las escrituras son el lugar donde nos encontramos con Dios. Las escrituras son el alimento que calma nuestra hambre de Dios. Las escrituras son el agua, el manantial, el pozo que calma nuestra sed. En las escrituras encontramos la sabiduría que calma, que supera nuestra ignorancia. Pero, y más pero, toda escritura debe ser leída en su contexto. Es decir, que si yo agarro la Biblia y la abro y leo cualquier texto, desde mi realidad, no va a servir de nada. Yo tengo que entender el contexto del autor. ¿Qué estaba viviendo el autor bíblico, el autor sagrado en ese momento? ¿Y a quién va dirigido ese mensaje? Para luego, eso se llama exégesis, para luego hacer la hermenéutica, es decir, traer ese mensaje concreto a nuestro tiempo. Hay una frase muy repetida y muy común a nivel de exégesis bíblica que dice: todo texto leído fuera de contexto es un pretexto. Y ciertamente hacemos decir a la Biblia cosas que jamás las ha dicho. Para poder desentrañar el mensaje de Dios, entonces, es necesario leer la Biblia en su contexto. Por eso es necesario formarse. No todo el mundo está preparado para leer la Biblia. Y con esto no estoy diciendo que la gente no tenga la Biblia. Con esto no estoy diciendo que no lean la Biblia. Estoy diciendo que hay que estar preparado. Si yo, por ejemplo, gusto de la literatura y tomo por ahí El Quijote y lo leo, voy a encontrar, primero, un contexto geográfico distinto. Él me va a hablar de Europa y yo vivo en América. Segundo, un contexto histórico distinto. El Quijote tiene varios centenares de años y yo estoy en el 2021. Yo soy en el 2024. Soy del siglo XXI. Tercero, el idioma, si bien es español, es distinto. Es un español antiguo. Y yo hablo un español latinoamericano, ni siquiera un español moderno. Cervantes quiso transmitir determinados aspectos de su cultura a la gente de su cultura. Para yo poder entender qué quiso decirle Cervantes a esa gente, tengo que aprender de esa cultura. Tengo necesariamente que conocer su lenguaje, tengo que conocer sus costumbres, tengo que conocer sus valores. Lo mismo sucede con la escritura. Lo mismo pasa con la Biblia. La Biblia no es que Dios agarró un teléfono y le dictó a cada escritor sagrado lo que quería que pusiera y eso sirve para todos los humanos, desde Adán hasta el último de los humanos. No. Eso es un error gravísimo que han creído los cristianos durante mucho tiempo y que desgraciadamente siguen sosteniendo algunos cristianos. La Biblia es el mensaje de Dios contenido en palabras humanas. Es decir, el mensaje de Dios es el vino. La palabra humana es la letra. El vino y la letra, ¿verdad? El envase, el envoltorio es la palabra humana, la letra. Entonces, el vino y el envase forman la botella. El mensaje de Dios y la palabra humana forman la Sagrada Escritura. Por eso hablamos de Sagrada Escritura y no de Divina
escritura, porque la Biblia no la escribió Dios y no la dictó Dios, la inspiró Dios. Inspiró a hombres y a mujeres, como el caso de Ruth, como el caso de las grandes juezas que hemos conocido, ¿verdad? Les inspiró para que ellos hicieran y ellos u otros pusieran por escrito esas cosas. Entonces, pusieron por escrito de acuerdo a su cultura. Si nosotros nos aferramos a que la Biblia es palabra de Dios, por ejemplo, estamos justificando la esclavitud en el siglo XXI, que ciertamente hay muchos esclavos y muchas formas de esclavitud, pero no fundamentados en la Biblia. Estamos justificando el anatema, que ciertamente muchos pueblos están viviendo un genocidio terrible a manos de otros pueblos. Pero no corresponde decir que es voluntad de Dios y manifestado en la Biblia. El Salmo 136 está lleno de rencor y de odio. ¿Quién pudiera agarrar a tus hijos, Babilonia criminal, y darlo contra las piedras? Eso no puede haber sido inspirado por Dios en ningún momento. El ojo por ojo, diente por diente tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leemos la Biblia? El monje, amante de la escritura, tiene que leer la Biblia como las cartas recibidas por el amado, pero debe ponerse los lentes cuando va a leer, sentarse. Todo cristiano tiene que hacer esto, no solo los monjes. Sentarse, ponerse los lentes del Evangelio. Es decir, yo tengo que leer todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento a la luz del Evangelio de Jesucristo, para poder interpretar el mensaje. Si yo no lo leo desde el Evangelio de Jesucristo, estoy interpretando mal las Sagradas Escrituras. Nosotros como cristianos, los judíos por supuesto lo hacen de otra forma, pero nosotros somos cristianos. Creemos que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y porque lo creemos, tenemos que leer toda la Biblia a la luz de esa persona, a la luz de ese mensaje que Él nos trajo. La lección divina y el oficio divino son los lugares privilegiados para el diálogo con Dios a través de las Escrituras. Por eso es importante, yo siempre recomiendo, hagan lección divina, por lo menos 1 hora al día. Pero hagan lección, fracciónenlo en 2 partes, a la mañana y a la tarde. Hagan 1 hora, por lo menos 1 hora de diálogo con Dios a través de las Escrituras. Tenemos que conocer al Dios que se revela a la humanidad en la palabra. Pero es diálogo, no monólogo. Dios habla y el monje escucha. Importante, escucha, no oye, escucha. Ya hemos hablado anteriormente la diferencia entre oír y escuchar. Y ahí entonces el monje responde a Dios que le habla, como Abraham respondió, como Jacob respondió, como Samuel respondió, habla Señor que tu siervo escucha, como María respondió, aquí está la esclava del Señor. Es un diálogo divino-humano. Y ese diálogo debiera ser sin distracciones, centrándonos en el encuentro, centrándonos en la palabra, centrándonos en el contenido del diálogo, de lo dicho y de lo escuchado y lo respondido. Así debiéramos leer la Sagrada Escritura.
Hermanas, hermanos, antes de pasar a la sentencia 24, si ustedes quieren contribuir y colaborar con el Eremitorio Emaús y con nuestro ministerio, lo pueden hacer a través de el servicio de membresías que brinda YouTube. Tenemos 3 clases de membresía con 3 montos distintos. Cada uno puede elegir y a cambio de eso tiene una retribución, tiene un servicio, tiene videos que a diario le van a llegar con mensajes de reflexión, mensualmente con contenidos de estudios bíblicos, un aporte que hace el eremitorio para aquellos que contribuyen económicamente. Es un intercambio. Si quieren hacerlo, les agradecemos. Si no quieren hacerlo o no pueden hacerlo, contribuyen con su oración. Oren por nuestro ministerio. La sentencia 24 dice así: el momento actual exige de nosotros la oración, así como los vientos, el gran oleaje y la tempestad exigen la presencia de un remero experimentado. Nosotros tenemos la capacidad de enfrentar el asalto de los pensamientos, ya sean virtuosos como malvados. Se dice que el pensamiento piadoso y enamorado de Dios es dueño de las pasiones. Conviene que nosotros, los esicastas, con buen sentido y sobriedad, sepamos discernir y separar las pasiones y los vicios, sobre cuál virtud aplicar primero, cuándo padres y hermanos están presentes, cuál ejercitar cuando estamos solos, cuál debe ser la primera virtud, cuál la segunda y cuál la tercera. ¿Cuál pasión es propia del alma y cuál propia del cuerpo? ¿Con motivo de cuál virtud el orgullo abofetea el intelecto? ¿Con motivo de cuál virtud nace la vanagloria? ¿Se presenta la cólera o sobreviene la gula? En efecto, debemos abatir los pensamientos y toda altura que se levante en contra del conocimiento de Dios. El actual momento exige la oración, dice Isaías el anacoreta. La oración, decíamos anteriormente, es diálogo con Dios. Es un diálogo donde aprendemos a discernir. El discernimiento es esencial a la vida espiritual. El discernimiento es esencial a la vida de cualquier cristiano, pero fundamentalmente a la vida de los monjes y a la vida de los esicastas, las personas que buscan el silencio y la soledad, la tranquilidad y la paz interior para estar en la presencia de Dios, para disfrutar de su presencia. El discernimiento nos permite identificar el bien del mal. Nos permite identificar lo que nos une a Dios de lo que nos separa. Es decir, las virtudes y las pasiones. El discernimiento nos permite identificar lo que es producto de la gracia divina y lo que es producto de las pasiones humanas. Por lo tanto, la oración y el discernimiento nos conducen al conocimiento de Dios. Pero no un conocimiento racional, como estamos acostumbrados. Cuando los padres hablan del conocimiento de Dios, están haciendo referencia a la contemplación, a la visión de Dios. Aquello que experimentó el profeta Elías en el monte Horeb, ¿verdad? Poder descubrir a Dios en el silencio y la soledad de la montaña. Descubrir su presencia. El conocimiento de Dios, la contemplación, es la experiencia que tuvo Moisés en el monte Sinaí frente a la zarza ardiente. Moisés se postra y se cubre el rostro
porque siente que Dios está presente. Experimenta esa presencia divina. El conocimiento de Dios, la contemplación, es la experiencia de Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor, en la transfiguración. Es ese sentimiento de qué bien que estamos aquí. Es no querer irse, no querer dejar ese momento para hacer otra cosa. Es disfrutar, gozar la presencia del todo, de aquel que lo es todo para nosotros. Nada ni nadie es más importante que Él, y por eso es que qué bien se está aquí. Tenemos todo. Tenemos el cuidado, tenemos la protección, tenemos la comida, tenemos la bebida, tenemos la tienda del encuentro. Tenemos el rostro de Dios frente a nosotros. Hermanos, hermanas, con los comentarios en la Filocalía nos estamos viendo el próximo miércoles. Que la Madre de Dios les proteja y les acompañe. Muchas bendiciones.